Amigos de San Salvador, muy buenos días. Un placer estar con una comunidad en la cual yo estuve algunos años trabajando, donde hice amigos y además encontré el amor de mi vida. Misceláneas históricas se llama este programita que he preparado, que voy preparando, para ir haciendo conocer situaciones históricas que engalanan nuestro pasado y que dan la idea de que vale la pena recordarlo para tenerlo presente en todas nuestras actitudes del presente. San Salvador está en un lugar enclavado, ¿cierto?, importantísimo, histórico. No olvidemos que está cercano al Arroyo Grande, donde en ese lugar se hacían los famosos campamentos militares de Urquiza, de Garzón y de otros. Además, en estas tierras se llegó con la presencia cercana a donde hoy es San Salvador, de campos de Ricardo López Jordán, otro caudillo entrerriano. Lo cierto es que, ¿cómo nació San Salvador? La colonización estaba en todo su furor en la segunda parte del siglo XIX. Los inmigrantes llegaban a raudales y poblaban nuestros campos. Los gobiernos se preocupaban por dar cabida a los inmigrantes. Y el de Entre Ríos también. Por eso San Salvador es una colonia que nació gracias a esos inmigrantes que llegaron, pero gracias también, y fueron los primeros pobladores, los criollos del lugar. Hubo dos leyes. Estas tierras pertenecían a Aurora Sausober de Malarín, que era hija de León Fulgencio Sausober, que era francés, un médico, y de Clemencia Parera Soler. Él era francés y ella de Paraná. Era médico, que logró cierto prestigio, tal es así que fue el que compró los campos donde luego se va a levantar San Salvador. Murió muy joven, al poco tiempo, en un viaje que hizo a Europa, o decía Europa, quedando su viuda con dos hijos, Aurora y Miguel y Luis. Luis murió después tiempo y quedó la única hija heredera de todas estas tierras donde se levantará San Salvador, su hija Aurora. Su hija Aurora se casó con Miguel Malarín, Jeremías, el segundo nombre, que era un médico cordobés. Se radicó en San Salvador y prestó muchos servicios, tanto privados como públicos, en la historia de Entre Ríos. Y de ese matrimonio surgieron 7 hijos, ¿no es cierto?, que son o fueron Ana, Miguel, Cora, Francisco, Oscar, María Teresa y Nicolás. De allí, de esos hijos, el que resalta fundamentalmente es Miguel, que luego siguió la carrera militar y llegó a ocupar importantes cargos en el orden nacional como militar. Además también otro que atañe a San Salvador exclusivamente fue Francisco, que fue el alma mater de esta colonización. ¿En qué se valieron los Malarín para pedir la colonización de estas tierras, la subdivisión de estas tierras, para colonizar, para atraer colonos? Fundamentalmente en una ley de agosto del año 1888 que establecía 2.500 hectáreas de cada lado donde se iban a levantar estaciones en el ramal ferroviario del ferrocarril de Entre Ríos, que estaba previsto que
llegara a estos lugares. Es decir, esa ley, tanto colonización oficial como privada. Y después en el septiembre del 88 hay otra ley que establece claramente que los privados, la participación del gobierno en cuanto a la ayuda de aquel empresario privado que quiera colonizar. Son dos leyes fundamentales, que son leyes generales. De ninguna manera se puede decir que San Salvador se fundó por estas leyes. Estas leyes fueron las que dieron el marco. Y luego San Salvador se tiene como fecha de fundación el acto formal de instalación de la primera familia, ¿no es cierto? Ballarín, en base a esto, hizo todos los trámites ante el gobierno de la provincia, pidió la subdivisión de las tierras, se hicieron, marcando claramente el lugar donde debía estar el centro urbano de esa colonia, siempre teniendo en cuenta el ferrocarril. Había un problema en el ferrocarril que estaba muy alejado de ese plano que se hizo, pero luego Francisco lo va a arreglar. De esa manera entonces ahí se empieza el proceso. Una vez que están las tierras subdivididas, marcado incluso en la planta urbana los lotes o las parcelas, se hace entonces, se busca ir llenándolo con gente, es decir, estableciendo pobladores. Y hay una cosa interesante, en la primera parte Ballarín se fija en aquellos criollos que vivían en las cercanías del Arroyo Grande, procura traer esos a poblar. Una idea interesante que difiere totalmente de toda empresa colonizadora e incluso oficial que traían extranjeros, hombres de Europa, fundamentalmente para colonizar. Pero acá Ballarín hace ese ensayo, ¿no es cierto? Y de esa manera entonces se establece en el 25 de diciembre del año 1889 la primera familia criolla, ¿no es cierto?, en la parte urbana de San Salvador. La familia Ramírez, que es la base, el principio fundamental de la fundación. Como no hay digamos así, un decreto o una ley que mande a fundar con exclusividad la colonia San Salvador, existe porque, claro, era una colonización privada. Los decretos salían cuando había colonización oficial, caso Chajarí, por ejemplo, Villa Libertad. En este caso no. En este caso se toma como fundación el hecho concreto, formal de instalación del primer poblador en el lugar, que es el 25 de diciembre del año 1889. Es decir, coincidente, San Salvador, ¿no es cierto? El apellido San Salvador con el Salvador del mundo, que precisamente es el día de su nacimiento. Eso es importante en la vida de San Salvador. De ahí entonces que se toma esa fundación, ese hecho. No hay ningún documento que diga, que mande fundar la colonia San Salvador. Es ese acto espontáneo de establecer allí el primer habitante, la punta inicial de los demás que irán llegando y acrecentando la colonia a partir de 1890. ¿Quiénes vendrán allí? Los alemanes. Ahí sí entran los alemanes rusos alemanes que vienen, ¿no es cierto?, de la zona de Diamante, que es el primer grupo extranjero que llega a San Salvador. Pero primero, digamos, están los criollos. Y a medida de eso van juntándose otras nacionalidades. Hay, por ejemplo, vascos, por lo menos de acuerdo a un censo del año 1891 que dio 287 habitantes para San Salvador, habría 5 vascos, con seguridad. Algunos vascos se fueron agregando después. Por ejemplo, Echevarría, que viene mucho, un apellido muy conocido en San Salvador, que viene después. Pero Arralde, por ejemplo, está en el primer lote de vascos que llegan. También hay italianos, hay franceses, pero franceses un poco más tardíos. Los italianos ya casi de la entrada, del momento inicial, están en San Salvador, y tenemos en cuenta, por ejemplo, un tal
Cafarati, que era el maestro, fue el maestro, el primer maestro varón de San Salvador, preceptor le decían, junto con Ana P. de Kurleman, que fue la primera maestra, porque la escuela surgió enseguida, el deseo, la necesidad. Precisamente se establecía que se debían, digamos, figurar más de 200 habitantes, o 200 habitantes por lo menos, para tener todos estos servicios esenciales, importantes para San Salvador. La tierra de Augusto y Paladar, por ejemplo, una chacra de 100 hectáreas, eran valuadas en 4.000 pesos, aunque los primeros asientos que se hicieron en el núcleo urbano fueron gratuitos, sobre todo para los criollos. Entonces, de ahí entonces que las chacras, después había divisiones menores, ¿no es cierto?, con precios menores, hasta llegar a la ciudad, o lo que fue después la ciudad, ¿no es cierto?, con los lotes dentro de cada manzana, los sitios que se fueron con un valor muy chiquito de 30 pesos, pero los más grandes, que eran las chacras, llegaron a tener 4.000 pesos. Ahí hubo algunos problemas iniciales entre los colonos, sobre todo los alemanes, porque enseguida los alemanes empezaron a sembrar, ¿no? Y lógicamente tenían sus técnicas y sus modos y sus tiempos, y entonces esos sembrados, el año 90, que incluso fue un año de gran seca, fueron perjudicados por esa seca y fueron perjudicados también por los animales sueltos. El criollo no tenía noción digamos, de límites a veces. Tenía muchos animales sueltos y eso perjudicaba a los alemanes. Eso fue un conflicto enorme que obligó a que Mallarín y sobre todo Francisco tomase intervención en el asunto y procurase, se lo pedían a gritos los acontecimientos que ocurrían, una autoridad que pusiese orden en San Salvador. Y así surgió en el año 90 el nombramiento del coronel Manuel Espíndola como primer comisario de San Salvador. Pero después, más adelante, en el año 91, ahí sí ya hay un avance de la población, con más gente que llega, incluso la producción va incrementándose, sobre todo el lino, el maíz, el trigo, que dan a San Salvador digamos así, por sus tierras de gran poder, ¿no es cierto?, nutricional para plantar y para sembrar. Y eso hace, ¿no es cierto?, que pronto empiece ya a arrimarse más gente, los problemas se van a ir solucionando poco a poco, vendrá luego el comisario y se le unirá al comisario el poder del el cargo de juez de paz, el mismo Espíndola asume las dos condiciones, comisario y juez de paz. Más adelante un alcalde, ¿no es cierto?, para ir solucionando todos esos problemitas dentro de la comunidad salvadoreña. Por eso el 91 es clave para, digamos así, tener un avance promisorio para la nueva colonia. Y todo eso se completará y ahí sí se le marcará el hito fundamental del avance con mayores proporciones de esta colonia cuando llegue el ferrocarril. Mallarín tuvo que forzar, emplear mucho tiempo, pelear mucho, sobre todo su hermano, con las autoridades del ferrocarril para tratar de que las vías cruzasen por la misma colonia. Estaban muy distantes, muy lejos, y Francisco Mallarín logra el objetivo. La compañía de ferrocarril, digamos, acepta cambiar el recorrido de las vías y que lleguen precisamente a San Salvador, pasen por San Salvador. Y ahí entonces todo lo hace Francisco, le da la tierra, le regala la tierra, le regala la tierra necesaria para poner las vías y para la playa, la gran playa que toda estación tiene, y después también incluso le paga la comida y todo lo necesario para que los obreros hagan la obra. Por eso Francisco Mallarín es un hombre clave, importante, quizás más que el coronel. El coronel que era militar, tenía mucha influencia y lograba cosas importantes. Es decir, los dos se complementaban, uno haciendo una cosa y el otro haciendo otra.